días, tardes o noches. Un saludo para toda la comunidad de Hyde Online. El día de ayer salió la actualización 4.9.50 de Hyde Online. Es una actualización bastante buena, la verdad me gusta mucho. Debo decir que sí superó bastante mis expectativas. En primer lugar, la mejora más notable que quizá todos hayan notado, pues es la mejora en los gráficos. Los gráficos mejoraron muchísimo, pero mucho. Sin duda alguna, Ruslan sí le echó ganas esta vez y pues cuando se hacen bien las cosas hay que reconocerlo. Entonces, muy bien, felicidades ahí para Ruslan. Vamos a hacer una pequeña demostración. Sin duda alguna, el mapa más notorio es Centro Comercial. Centro tiene mejoras muy grandes. Como pueden ver, pues tenemos una iluminación muy bonita. El reflejo de las ventanas, de los cristales, se ve espectacular, un 10 de 10. Está increíble, está brutal, me encanta, me fascina. El árbol también está precioso, a mí me encanta el árbol. 10 de 10 la actualización del árbol, ¿eh? Muy bien, muchas felicidades ahí para Ruslan. Debo reconocerlo totalmente. Pero esta mejora no solamente es en centro, es básicamente en todos los mapas. Por ejemplo, aquí en Food, vamos a pasar la imagen. Aquí en el mapa de Food también está muy remarcada las sombras en algunos lugares. Sobre todo la iluminación y sombras es algo que mejoró mucho y me encanta. Ujú. Súper bien ahí, súper 10 de 10. Dejando de lado el tema más obvio, que son es el tema gráfico. Otra mejora, o más bien una reparación que es bastante buena y que yo le agradezco aún sobre todo por el tema de la mejora gráfica, es que hayan regresado a los 12 segundos de recarga del Polymorph, ya sea para Granada o para Cedrito. Ahorita han reparado ese tema y pues de golpe ya volvieron algunos jugadores. Me da gusto que haya regresado a los 12 segundos porque pues sinceramente sí hacían falta para una mayor competitividad. Ahora, tenemos sin duda alguna la mayor noticia y lo que más me da esperanza y lo que más valoro en esta ocasión. A continuación les voy a mostrar una imagen, está en inglés, pero posteriormente pues se las voy a traducir. Aquí está la imagen original, la dejaré unos segundos ahí para que la chequen. Finalmente aquí tenemos lo que es la imagen traducida, eh, donde Ruslan, que es el creador del juego, pues declara que sí tiene cierta preocupación por lo que está pasando. En efecto, trae información que ya conocíamos. Ruslan plantea que en la siguiente imagen, pues ampliar los filtros, la rigurosidad de los filtros, nuevas palabras que podrían entrar en vigor en las siguientes semanas, en la siguiente actualización tal vez. Y algo que sobre todo sí recalca Ruslan es acerca del juego. Hide Online es un juego de disparos y búsqueda de objetos. No hay ninguna mecánica para simular actos explícitos en el juego. Esto refiriéndose a los actos denigrantes que hacen muchos jugadores o simplemente no hacer nada. Eh, Hide Online es un juego competitivo, siempre ha tenido que ser competitivo y pues finalmente el creador nos da la razón eh, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues yo creo que este juego tiene para regresar, sí, siempre y cuando, pues sí se le eche ganas con el tema del filtrado. Pero bueno, es una actualización bastante buena. En otro video voy a ampliar más el tema de las sugerencias y demás. Pero por ahora creo que mi análisis sobre la actualización es bastante bueno. Es una de las mejores actualizaciones que hemos estado viendo. Ahora, en esta otra imagen, un usuario preguntó a Ruslan sobre si íbamos a tener mapa en Pascua, algo que él respondió que sí. Entonces, quizá para la siguiente actualización ya tengamos el ansiado mapa nuevo, entre otras mejoras. Pero bueno, por ahora, pues sí quiero reconocer a Ruslan, al creador y a su equipo de desarrolladores, porque siguen, anteriormente le he criticado muy fuerte, pero creo que en esta ocasión hizo muy bien las cosas. Y eso se agradece que nos esté leyendo, se agradece que esté tomando en cuenta las opiniones, las consideraciones.
que a final de cuentas, pues, son por el bien del propio juego, no es como que nosotros queramos destruir Hide Online realmente, nosotros queremos que sea un juego competitivo, con una comunidad activa, que con jugadores que compitan por ser los mejores y, pues, que vayan a lo que realmente es, que es a jugar, exactamente como lo dice Ruslan, un juego de disparos y búsqueda de objetos. Bueno, por mi parte sería todo, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por ver el video. Les deseo felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ya me despido con esto. Muchas gracias por ver.